Yo les hago una pregunta. ¿La clase anterior fue de resoluciones judiciales? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profesor. ¿La clase anterior fue sobre resoluciones judiciales? Sí, pero ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, yo tuve entonces una confusión, pero no importa. Vamos a seguir con la unidad 11 y vamos a ver un tema que es procedimientos preliminares, que dice conclusión para la sentencia y los alegatos. Este es un tema que a ustedes básicamente les da problema en los alegatos, pero vamos a tratar de hilarlo, ¿cierto? Hay tres posibilidades una vez que para entrar en el proceso definitivo para dictar la sentencia. Una es que estén las partes de acuerdo en los hechos. Entonces, se declara la cuestión de puro derecho. Quiere decir que el juez solamente va a analizar la parte jurídica, porque la parte de los hechos los dos coinciden. Entonces, si los dos coinciden en los hechos, el juez va a tener que dedicarse solamente a determinar, a estudiar y determinar la parte que corresponde al derecho. Porque lo otro, como está consentido, se da por probado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las partes no estén de acuerdo en los hechos, pero no hayan, no hayan pedido más prueba que la que ya agregaron en el proceso. Es decir, supongamos que agregaron prueba documental, la tienen reconocida la prueba documental, y algún otro elemento que se pueda agregar en el proceso de entrada. En ese caso, también el juez, estamos en el tema de que no coinciden en los hechos, se controvierten los hechos, pero están de acuerdo en la prueba que se ofreció y no hay nada más pruebas para producir. Entonces, volvemos para atrás. En ese caso actuamos como si la cuestión fuera de puro derecho, aunque no lo es. Pero el juez, ¿qué va a hacer? Va a analizar los hechos y va a analizar la prueba. En este caso, y va a resolver si los hechos son ciertos o cuál es la verdadera historia, y después a eso le va a aplicar el derecho. Y tenemos la tercera posibilidad. Abrimos el juicio a prueba, vienen los testigos, viene el perito, etcétera, 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 y en un momento determinado se cierra el periodo probatorio. En general, el código da un plazo para la prueba, nunca se cumple. Siempre hay pruebas para producir. ¿Por qué? Porque no contestan los oficios, porque el juez no tiene tiempo de tomar la audiencia a tiempo, entonces el plazo, por ejemplo, es de 20 a 40 días y el juez largó la primera audiencia para los 60 días porque tiene mucho trabajo, etcétera, el perito no presentó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad el plazo ese se va corriendo. Pero cuando se cierra, cuando uno de las partes dice, bueno, no hay más prueba para producir, en ese caso se cierra el periodo de prueba, el secretario ¿qué hace? Agrega la prueba que se produjo al expediente, se agrega el peritaje original, se agrega documentación que se puede haber separado y reservado para que no se pierda, y pone los autos que se llaman los autos para alegar. Es el modismo, poner los autos para alegar. Muchas veces, en algunos códigos y por la costumbre, el secretario certifica toda la prueba producida, es decir, dice se produjo toda la prueba y no hay más prueba para producir. Otras veces dice no se produjo toda la prueba y si la parte que pidió la sentencia no pidió la negligencia, sigue camino hasta que aparece la prueba que faltaba. Y luego empezamos de vuelta
El secretario certifica y pone los autos, quiere decir los autos, quiere decir el expediente, para alegar. Esa frase, para alegar, empieza así. Autos para alegar significa alegar, antes se decía de bien probado. En realidad, ese alegato sirve para decirle al juez, es un alegato final, que pueden hacer las partes, sirve para demostrar que yo probé los hechos que alegué, que la contraparte no lo probó o no probó lo que dijo, y que resulta aplicable el derecho invocado. Es decir, que es un alegato, pero fundamentalmente ese alegato se produce sobre qué se probó y qué no se probó. Y como consecuencia, cómo resulta la situación jurídica de cada uno. Por supuesto que el actor va a decir yo probé todo y el demandado va a decir no, no probó, yo probé, etcétera, etcétera. Y también van a agregar alegatos de derecho. Ese alegato solamente se da en el juicio ordinario. Antes, en una época, también a pedido de las partes se daba en el juicio sumario. Si las partes tenían ganas de alegar, el juez no importa, porque le facilitaban el trabajo. Porque generalmente puntualizaban las partes algunas de las pruebas, decían las fojas, todo. Entonces, el juez estaba más cómodo manejando el expediente. ¿Cómo es el asunto autos para alegar? Entonces, se ponen los autos para alegar, se notifica por cédula, por el plazo de 5 días, y consentido, los autos para alegar, consentido significa no son discutidos por las partes. Cada una de las partes tiene 6 días, empezando por el actor. Entonces, por su orden, dice, actor demandado. Entonces, el actor tiene 6 días para retirar el expediente y estudiarlo y devolverlo. Ahí no hay plazo de gracia, lo tiene que devolver a los 6 días cumplidos. Pero el plazo es común. ¿Qué significa? Que cada uno tiene 6 días, ¿no? Pero, digamos, el primero tiene 6 días, pero el segundo tiene 6 días para devolver el expediente, pero no para alegar. El segundo tiene 12 días, porque en realidad, mejor dicho, esto tuvo el expediente 6 días, pero no se le venció. El séptimo día a él no se le vence el plazo, se le vence el día 12. Al primero se le vence el día 12, porque el plazo es común. Al primero se le vence el día 12 para alegar, para presentar alegato, y al segundo se le vence el día 6. Pero los expedientes deben ser devueltos al 6º día. Cada uno los debe devolver al 6º día. Es decir, el primero lo devuelve al 6º día, el segundo lo devuelve al 6º día. Si hay un tercero, hipotéticamente lo devuelve al 6º día. Ahora, como el plazo es común, para el primero, la presentación del alegato es, si hay 2 nada más, es de 12 días. Si hay 3, es de 18 días. Esto es lo que les cuesta trabajo entender. Incluso es injusto, porque ustedes dicen, bueno, el primero en 6 días tiene que presentar su alegato, mientras que el segundo lo presenta a los 12 días. Perdón, el segundo tiene 12 días y el primero lo presenta a los 6 días. Entonces, pero el asunto funciona así porque se les dio la idea del plazo común. Podrían haber hecho lo contrario, podrían haber hecho devuelva el expediente y presente el alegato. Al segundo devuelva el expediente y presente el alegato. Pero el juez, al código se le ocurrió, dice que el plazo es común, por lo tanto vence, si hay 2 personas, vence a los 12 días para el primero. Para el segundo va a ser a los 6 porque él tomó el expediente a los 6 días, pero de todas maneras, el segundo, como ya conoce parte del expediente, si tiene en su estudio bien ordenado la prueba que se produjo, la declaración de los testigos y todos los elementos, el segundo también de alguna manera tiene, el primero tiene un plazo largo y el segundo tiene el plazo del primero. Pudo estar estudiando el expediente mientras que el primero tenía el expediente en la mano, el otro estudiaba su falso expediente, que se dice costumbre. Es
decir, el expediente que vos te armaste en tu estudio. No sé si está claro. Entonces, para repetirlo de vuelta y no embrollar nada, una vez consentida el auto para alegar, el primero tiene 6 días para retirar el expediente. 6 días para retirarlo y tenerlo. Lo tiene que devolver a los 6 días. Pero no tiene la obligación de presentar los alegatos, porque el plazo es común. Entonces, el segundo tiene 6 días el expediente y ahí sí se vence el plazo. Para el segundo y para el primero, a los 12 días. Porque es común, es decir, se vence para todos el mismo día. Entonces, vencido el plazo para alegar, el secretario agrega los alegatos, no están el segundo no se los lleva a casa, el secretario los reserva. Entonces, agrega los alegatos, pone el expediente que se dice a despacho, se lo lleva al juez y le dice, doctor, acá está todo, alegato, todo punto cocido, ahora le toca a usted. Entonces el juez, ¿qué dice? Dicta una providencia que se llama llamar los autos para sentencia. Llamar los autos para sentencia. Dictada esa providencia, ya nadie puede hacer más nada en el expediente, salvo el juez pedir medidas que se llaman para mejor proveer, que están previstas en el artículo 36, inciso 4, creo. Entonces, lo único que se puede hacer después de llamar los autos para alegar, ahí está todo consentido, no hay posibilidad de nulidades, de nulidades de los que presenten en el proceso, por supuesto. Y el juez tiene ya un plazo para dictar su sentencia, una vez consentida los llamados de autos para sentencia. Lo único que puede hacer el juez, es activar de nuevo el proceso con medidas para mejor proveer. ¿Qué son medidas para mejor proveer? Pedir pruebas o aclaración de pruebas, es decir, pedir que un testigo aclare algo, pedir que el perito aclare algo, pedir que las partes también puedan aclarar algo sobre una determinada prueba, y entonces eso se llama mejor proveer, significa para mejor dictar sentencia, para hacer una sentencia más justa. Eso se llama para mejor proveer, es un modismo. En día proveer se puede proveer una sentencia, proveer una resolución simple, etcétera, 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 una providencia simple. Entonces, ahí se cierra el proceso y se dicta sentencia. Después de la sentencia quedan dos opciones, apelar o pedir una aclaratoria. De todas maneras, el plazo para apelar corre igual durante la aclaratoria. Eso es un tema. Algunos dicen que no, que presentada la aclaratoria, el plazo para apelar empieza a correr después que se resolvió la aclaratoria. Pero bueno, es un tema que depende también de cada código. Ahora vamos a la cuestión que yo les decía, que es modos anormales de terminación del proceso. Les llaman anormales porque le quisieron llamar anormales, porque en realidad hoy muchos procesos terminan, es más normal que los procesos terminen con una transacción o una conciliación o con una caducidad, que a veces que termine con una sentencia. Entonces pensamos que la sentencia es lo normal y esto es lo anormal. Es decir, esta terminación que dice acá, modos anormales, desistimiento, transacción, conciliación y caducidad o perención de la instancia, son modos anormales. Vamos al desistimiento. El desistimiento es desistir de la demanda. Yo digo, no quiero seguir más mi demanda y pueden ocurrir dos cosas. Si el juicio ya está trabado, si la litis ya está trabada, litis trabada significa que ya notifiqué a la contraparte, para desistir debo tener la conformidad de la otra parte. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la otra parte puede decir, señor, usted desiste del proceso
y por ahí me empieza mañana, así que yo quiero aclarar las cosas porque yo estoy seguro de mi postura jurídica y estoy seguro que le voy a ganar el juicio. Por lo tanto, ahora ya se quedó enganchado. Pero si desiste antes de dar traslado, no hay ningún problema. El juez dictó una resolución que ustedes desistieron. Les tengo que aclarar que cuando ustedes desisten y está trabada la litis, van a pagar las costas. Así que nunca desistan sin pensar en las costas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos abogados que cometen el siguiente error. Inician un juicio por una suma esotérica, por ejemplo. Se da traslado. Vamos a suponer que el tipo se volvió loco y pone 1 millón, que es bastante común. En daños y perjuicios ponen una suma ridícula. Hacen una liquidación, tanto por el daño moral, el lucro cesante, las lesiones corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y no se olvidan de hacer los daños, o no pueden, por su condición personal, hacer un beneficio de litigar sin gasto, y el juez le dice, agréguese la tasa. Y él ya tiró la notificación. Porque hay muchos jueces que dicen previamente, pero otros no. Otros dicen, agréguese la tasa, pero te posibilita notificar. Y dice, se me fue la mano. Para pagar menos tasa voy a sacar un poco lo que sobra. Y en ese momento, lo que sobra, por lo que vos estás retirando, por lo que estás desistiendo, vas a tener que pagar las costas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se desiste. Mucho cuidado cuando se desiste. Segunda cuestión. El desistimiento, en nuestro código, puede ser desistimiento de la acción, que quiere decir desisto del proceso, o desistimiento del o desistimiento del derecho, que sería o, porque si yo desisto del derecho, es obviamente que estoy desistiendo del proceso. Yo no voy a desistir del derecho significa que renuncio al derecho que estoy pidiendo. Ahora, nuestro código usa una palabra muy especial, porque en realidad el desistimiento del derecho es lo que en el Código Civil es la renuncia al derecho. Y aquí sí, que también pagamos si está trabada la litis, pagamos las costas, y honorarios y todo, pero si no está trabada la litis, lo único que hacemos es la tontería de renunciar al derecho que habíamos iniciado. Puede ocurrir eso si arreglamos por afuera, es decir, el otro se enteró del juicio, o los abogados están hablando y al final uno se cansó y dijo, yo inicié el juicio, y el otro lo llama y dice, no, pero mire, podemos arreglar. Entonces viene el abogado y viene la parte y dice, desisto del derecho porque ya arreglaron por afuera, pagaron, etc. Eso puede ocurrir. Pero tengan en cuenta que lo que nuestro código llama desistimiento del derecho es la renuncia al derecho. Quiere decir que ustedes ya no pueden iniciar nunca más el proceso, porque renunciar es la figura de renuncia del Código Civil. La palabra concreta no sería desistimiento del derecho, sino renuncia del derecho. Ahora vamos a la otra posibilidad. ¿Qué pasa cuando yo desisto solamente del proceso? Es muy sencillo. Yo puedo volver a iniciar el juicio. Salvo, aunque lo puedo volver a iniciar siempre, pero el problema está en que la prescripción me sigue corriendo. Entonces puede ser que me quede sin la posibilidad de iniciarlo con cierto éxito porque corrió la prescripción. Mientras que, porque lo que hice no sirve para nada. Si desistí del proceso, esa suspensión que hubo ahí no se suspende y corre. Es decir, que es como si el proceso no hubiera existido para la prescripción. De tal manera de que si yo quiero iniciar de nuevo, tengo que estar seguro que no me prescribió. Lo puedo iniciar, el otro por ahí no se da cuenta y no me opone la prescripción. Pero eso es muy raro. En general, si ustedes se tiran el lance, lo más probable es que el otro les oponga la prescripción. En cualquier juicio, aunque sea la primera vez. Pero en este caso, les advierto que el desistimiento del proceso hace que el plazo de prescripción siga corriendo y ustedes pueden ahí también perder el derecho. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente.
cuidado con desistir de cualquier manera, porque el desistimiento implica pagar las costas, que le impongan las costas, es decir, que ustedes van a tener que pagar todos los gastos y los honorarios del otro abogado. El desistimiento permite iniciar de nuevo la acción, pero cuidado que puede estar prescrita, porque el periodo donde el juicio estuvo vigente no se cuenta, se cuenta para la prescripción porque ustedes desistieron. Esto está en el Código Civil. Entonces, y tengan en cuenta que la renuncia del derecho, el desistimiento del derecho implica la renuncia del derecho. Y ahí sí, ya no puede iniciar más. Es una renuncia escrita y formal. No hay, se terminó el problema. Eso es desistir. Vamos a la transacción. La transacción es un arreglo realizado durante el litigio, pero no dentro del litigio, afuera. En el estudio de los abogados llegan a un acuerdo y escriben una transacción donde las partes llegan, es decir, se hacen concesiones recíprocas o no, pero se llega a una transacción. Las concesiones recíprocas pueden ser de muchos tipos. Puede ser que esté dispuesto a pagar todo lo que debe, pero quiere que le quiten un poco de las costas o no quiere pagar los honorarios, etcétera, etcétera. Esa se llama transacción al arreglo hecho fuera del juicio, pero durante la existencia del juicio. Eso es lo que trata el Código de Procedimiento. Las transacciones que se hacen sin juicio no son más que modificaciones de un contrato. Es decir, eso, como no hay juicio, no hay ningún problema. Es modificar un contrato. Y llegamos a una discusión, tenemos un desacuerdo, nos pusimos de acuerdo y modificamos con una transacción, modificamos el contrato. Pero cuando nosotros modificamos nuestra relación contractual después, durante el juicio, a eso le llamamos transacción en el Código de Procedimiento. Y debo presentar esa transacción al juez lo más rápido posible, porque de lo contrario las partes se pueden arrepentir. Es decir, puede haber arrepentimiento. No cometan el error, siempre repito lo mismo, de hacer la transacción, estamos todos contentos, nos damos la mano, qué sé yo, y meter la transacción adentro del cajón y dejar morir el juicio, entre paréntesis, para no pagar esto y para no pagar aquello, porque puede ocurrir que la parte se arrepienta y vaya a los 2 o 3 días a presentarse ante el juez y dice, yo hice una transacción, pero vengo a arrepentirme, por lo tanto quiero que se deje sin efecto. Y el Código Civil permite esa situación. Ustedes lean el título de la transacción y van a encontrarse con ese artículo famoso que también estaba en el Código de Vélez, en un artículo que creo que era Capicúa 383 o 838. En el Código actual, el artículo no lo conozco de memoria, pero constaté que está el mismo artículo. Es decir, posiblemente Vélez hizo eso, es una poca situación donde Vélez coarta la libertad de las partes y les dice, si ustedes transan fuera del juicio, esa transacción solamente vale si viene al juicio. ¿Y por qué? Y él previno la posibilidad de que una vez iniciado el juicio y trabada la litis, etcétera, una de las partes pudiera ser presionada. Y entonces esa presión se alivia cuando en realidad esa parte puede venir al juicio y decir, no, 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 a mí me presionaron, o me arrepiento, o me pusieron un revólver en la cabeza. Es decir, puede venir al juicio y arrepentirse. Y si esa transacción no vale, no tiene valor hasta que no está presentada en juicio. Esa es la idea. Y ese artículo lo mantuvieron. Aunque muchos abogados no lo saben, y muchos abogados se ensartan con esconder la transacción sin saber que puede ocurrir que caigan en la trampa de que alguno de los dos se arrepienta. Y eso es bastante común, que la gente se arrepienta de las transacciones. Bastante común. En el sentido de que después dice, no, tendría que haberlo hecho de otra manera, y empieza a pensar cualquier disparate. Tenemos la conciliación. La conciliación es el arreglo o transacción
que hacemos en el juicio, en la audiencia. El juez nos llama y venimos y llegamos a hacer la conciliación y el juez hace como de mediador y ahí tenemos una conciliación. Le podemos llamar conciliación también a la llamada conciliación obligatoria o mediación obligatoria, no conciliación obligatoria, mediación obligatoria, que es en casi todas las provincias una etapa preprocesal, pero es un requisito de procesabilidad, es decir, es una etapa preprocesal, pero yo no puedo iniciar el juicio si no pasé por esa etapa preprocesal. Es decir, es un requisito para entrar en el proceso. Y ahí a eso también le llamamos conciliación. ¿Por qué le llamamos conciliación? Porque en definitiva que termina siendo homologada por el juez y es prácticamente y fue hecha dentro de un ordenamiento legal que es la conciliación obligatoria, la mediación obligatoria. Ahora, entonces, la diferencia entre la transacción y la conciliación es que una la hacemos adentro del juicio, en una audiencia, en el juzgado, llegamos a un acuerdo, se levanta un acta y ahí tenemos una conciliación. La transacción la hacemos afuera, la escribimos todo y la tenemos que presentar en juicio. En los dos casos, el juez homologa o dicta una sentencia homologatoria que habíamos hablado de antes. ¿Qué quiere decir que dicta una sentencia homologatoria? Que dice que esto que arreglaron las partes está dentro de la ley. No hay violación legal y por lo tanto se convierte en sentencia. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en la cabeza, cuando están en una audiencia de conciliación, le tienen que decir al cliente, mire, si llegamos a un acuerdo, lo que se escribe acá es una sentencia. Porque generalmente el cliente dice, no, yo no quiero arreglar, no, porque después igual vamos a terminar dentro de 20 años. No, usted le dice, no, esta es la sentencia. Usted pierde un poquito, pero acá tenemos una sentencia. Mientras tanto, si no, para tener una sentencia y por ahí no sale perfecto, como dice usted, pero vamos a tener que esperar un año. Entonces, tienen ustedes también tener en la cabeza que la sentencia o el acuerdo homologado por transacción o por conciliación es una sentencia. Entonces, al ser una sentencia es ejecutable, es decir, puedo pedirle al juez inmediatamente que la haga cumplir por la fuerza. Y después tenemos por último lo que se llama la perención o caducidad de la instancia. Esta es una institución o una idea que no está en todos los códigos procesales de la habla española, donde está el procedimiento bastante así reglamentado. Y que aparece como una cosa muy moderna en el código en el momento que lo hicieron, que fue en el 69. Era tan moderna que en los congresos internacionales muchos procesalistas se admiraban, dice, qué bien. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, hay plazos de caducidad, el juicio ordinario tendrá hasta 6 meses, los ordinarios, los incidentes, los ejecutivos, etcétera, tienen 3 meses, y la caducidad de la instancia del proceso de caducidad, del incidente de caducidad es de 1 mes. Es decir, el incidente de caducidad ustedes lo tienen que movilizar antes de que cumpla el mes, porque si no se caduca. La otra parte puede pedir la caducidad. Entonces, esos son plazos, no ninguna cosa del otro mundo. La idea es que hay una especie de abandono del proceso. Si no se activa el proceso con un acto procesal válido. Es decir, ¿qué significa un acto procesal válido? Significa que yo tengo que pedir algo correcto. Yo no puedo estar contestando la demanda y dejo todo ahí, se contestó la demanda, y después que se contestó la demanda me presento y digo, me presento al segundo mes y dice, solicito, se dicte sentencia. Eso no es un acto impulsivo, porque todavía ni siquiera hemos producido la prueba.
Es decir, que lo que tengo que tener es un acto procesal válido, significa un acto que impulse realmente el proceso, para no caer en la caducidad, que impulse realmente el proceso. Es decir, que si estamos cerca de estamos para la apertura a prueba, yo diré solicito apertura a prueba. Y si estamos, digamos, en el periodo probatorio, bueno, yo pediré las pruebas necesarias, oficio, y cítese al perito, etcétera, etcétera, etcétera. Haré los actos de citación correspondientes a los testigos. Entonces, y si ya tenemos todo hecho, toda la prueba producida, yo no me puedo venir y decir, solicito se dé traslado a la contraparte, porque ya se hizo todo el juicio. Ustedes miran, esto no ocurre, sí ocurre, sí ocurre. Porque muchas veces los abogados a veces cambian de abogado y no saben el estado del proceso y escriben cualquier cosa. Entonces, para que no haya caducidad, no basta con que haya una resolución judicial, no hay problema. Eso es válido, desde ahí se empieza a contar. Pero el impulso procesal, para que rompa la caducidad, para que no haya caducidad, tiene que ser un acto válido, un acto que corresponda e impulse realmente. Entonces, lo que la ley a usted le está diciendo es que el plazo empieza a correr desde la última resolución o desde el último impulso procesal. Válido, válido. No pedir cualquier cosa para que el juez le diga no al lugar, porque esto no está en el Código de Procedimiento. Esto es lo que le llamamos perención de la instancia o caducidad de la instancia. Los plazos son a veces cortos, a veces largos. Yo creo que en realidad los plazos no son tan cortos. Pero para que ustedes tengan una idea, el Código Español, por ejemplo, tiene el plazo de 1 año. Es decir, que en España el abogado se puede pasar 1 año sin mover el expediente, el actor. Y después, recién el año, el otro le podrá pedir la caducidad. Y cada uno ha inventado los plazos que más le gusten. Estas cosas suelen ser bastante políticas. Es decir, si yo mañana dijera que lo ideal sería que el plazo, que la parte tiene la obligación de impulsar cualquier proceso en 1 mes, tendría un problema serio con el colegio de abogados. Porque van a salir todos a gritar diciendo de que eso no puede ser, que es muy corto el plazo, que hay mucho trabajo y poco horario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya en nuestro ambiente, en nuestros códigos procesales, estamos todos acostumbrados más o menos a estos plazos. 6 meses, 3 meses, y en este caso excepcional le metieron, en la última reforma le metieron 1 mes para el incidente de caducidad. Y con esto es todo, y estamos cerca de los 40 minutos, y ahora preguntan ustedes. ¿Nadie tiene preguntas? No creo que no tengan preguntas porque el tema del alegato no lo entiende nadie. ¿Lo tienen claro? Mire, tenemos todavía 40 minutos, 40 minutos, 20 minutos más para hablar. ¿Ninguna respuesta? Sí, se entendió muy bien, lo explicó bastante completo. Bueno, Profe, buenas tardes, no me enganchaba el micrófono. No, sí estuvo bastante clara la clase, profe, se le entiende bastante bien, lo voy siguiendo al hilo aquí con el programa y el código, se le entiende bastante bien. Bueno, bárbaro. Es importante que sigan con el código, porque yo muchas veces salteo tonterías, porque obviamente lo que se puede leer en el código no hay que decirlo. El problema está que hay cosas que no se entienden en el código. Por el caso del alegato, si ustedes lo leen así nomás, tuvo muchas discusiones lo del alegato, y los jueces y todo, porque nadie se explica por qué, digamos, una vez firme dice, se entregará el expediente a los letrados por su orden y en el plazo de 6 días cada uno. Pero no sale claro que él tiene que contestar, que tiene 6 días para el último, digamos, el plazo es común y se va contando de a 6 días. No está claro. Entonces, y tampoco está claro, o una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que el plazo para presentar el alegato, sí, ustedes pueden tener el plazo de gracia
que generalmente en los códigos son de dos días, de 2 horas del día siguiente. Pero para el expediente no hay plazo de gracia. Para el expediente no hay plazo de gracia. Lo tienen que presentar cumplidos los 6 días, punto. No pueden presentarlo mañana a las 2 primeras horas o a las 4 primeras horas. Según muchos códigos de provincia el plazo de gracia lo han agrandado, lo han achicado. En la provincia de Buenos Aires son 4 horas, eran 2 horas. En Capital creo que siguen 2 horas. En el Código de Nación sigue 2 horas el plazo de gracia. No sé los códigos de ustedes cómo hablan del plazo de gracia. Pero tengan en cuenta que si ustedes no entregan el expediente en el plazo, pierden el derecho a alegar. Y les voy a dar un último consejo que, al fin y al cabo, la materia más práctica es la de procesar. Si ustedes saben procesar, pueden superar cualquier situación práctica. Es decir, obviamente, porque lo otro lo pueden estudiar en los códigos de fondo. Entonces, si tenemos los códigos de fondo y las reglas de juego, ¿y qué nos puede faltar? ¿Cómo hacer un escrito? Bueno, eso es lo más bobo del mundo. Es decir, cuando ustedes vayan a forense a hacer un escrito, hay 20.000 modelos de escrito por ahí. Lo único que le tienen que poner adentro es lo que corresponde. Entonces, lo que corresponde y en el momento que corresponde, que es el código de procedimiento. El código le dice cuándo debe meter determinado escrito, cuándo debe apelar, cuándo debe, solicitar apertura a prueba, cuándo debe solicitar sentencia, el cuándo. Y lo que va dentro del escrito, el argumento, es un tema teórico. Entonces, les doy un consejo práctico. Cuando aleguen, cuando hagan el alegato, fíjense bien de no decir, mire, acá la prueba fundamental de la contraparte, que tendría que haber producido la contraparte, por ejemplo, es la pericia caligráfica, porque él dice que mi documento es falso y no pidió pericia caligráfica, por lo tanto, mi documento es verdadero. No digan eso. Traten de decir que era todo bien, porque se pueden encontrar con un juez que les dicte una medida de mejor proveer diciendo, sí, tiene razón, no produjo la prueba fundamental, así que ahora, como medida de mejor proveer, vamos a producir la prueba. Vamos a nombrar un perito. Ustedes se van a querer tirar del 5.º piso. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo me va a hacer una medida de mejor proveer si ya estamos si yo mismo le estoy diciendo que la prueba no está en el expediente? Porque ahora se está corriendo muchísimo la idea de la carga dinámica de la prueba, es decir, los dos tienen la obligación de probar, está en el Código Civil ahora. La búsqueda de la verdad verdadera, que también es otra utopía. ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó porque el profe ya no está hablando. Parece que sí se le cortó. Perdón la pregunta, chicos, pero ¿el alegato en qué unidad está? Porque nosotros tenemos en el programa hasta la unidad 7, 8. Yo entendí que el profe está hablando de la unidad 2, que habló de los modos anormales de determinación del proceso, puede ser, ¿no? Habló del desistimiento, la transacción, la conciliación y la prevención de instancia. Eso también estaba buscando dónde está el alegato.
Sí, en la unidad 2 está el alegato. En el primer punto. Ah, sí, tenés razón, en la unidad 2, sí, en el primer punto donde dice procedimientos preliminares, conclusión de la causa por Ah, los sentencia, alegatos. coma, los alegatos. Sí, ahí está. Ah, bien, bien. No, lo que pasa es que me senté con el programa, con la guía, digamos, buscando la unidad 11 y me encontré con que no tenemos la unidad 11 nosotros. Sí, yo también estaba perdida con eso porque es hasta la unidad 8. Así que parece que Sí, siguió sí. con un programa viejo el profe. En la guía Sí. igual sigue la... Sí, en la guía sí, en el capítulo 10. Disculpe, ¿mencionaste qué unidad entra en el parcial? Creo que yo tengo anotada hasta la unidad... No, es la única que no tengo. ¿Hasta qué unidad? Gracias por preguntar. Sí, yo tampoco. Hola, hola. Dijo el profe del programa nuevo, Sí. de la unidad 1 hasta la 4, entra. O sea, hasta procedimiento ante Ah, los bien. tribunales superiores. Sí, sí. Ah, Entra gracias. hasta ahí. Buenísimo. Sí, porque esta materia era anual y la dividieron en dos, en procesal 1 y procesal 2. Por eso es que... Sí. Y entran las primeras 4 unidades. Y el alegato estaba en la segunda. Bueno, yo me despido porque ya el profe parece que no va a volver a entrar. Se supone que la clase es hasta las 19, así que puede llegar a volver, me Bueno, ahí imagino. viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está el profesor. Gracias por aguantar. Se cortó internet. La Ahí verdad está que el no profe. Sí. Ahora está, Hola, ¿no? profe. ¿Ya está? Sí, está el profe. Bueno, bueno, quedamos que Sí, teníamos profe, dudas se o le no. escucha bien. ¿Está Ahí todo se lo ve, bien? profe, se le escucha bien. Bueno, Sí, profe, todo bien. bueno, listo, entonces voy a cerrar la sesión. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier cosa, me hablan en el foro. Se Profe, guardan preguntas disculpe para la una próxima pregunta. sesión. ¿Hasta qué unidad entra en el parcial? En el parcial, espera. Empezamos la 11. La verdad que no sé si lo tengo resuelto esto. En el foro dice, en el chat que tenemos, dice de la 1 a la 4, del nuevo programa de procesal 2. De la 1 a la 4 Sí. sería, sí, está bien. Yo puse unidad 11, es un error, Daniel. En realidad la unidad 11 es la 2, el número 2. Sí. Claro. Entonces, profesor, disculpe, buenas tardes. Sí. Entonces, de la Una 1 a la pregunta. 4, está bien. De la 1 a la 4. Terminaríamos el parcial entonces, el parcial se estudiaría entonces hasta procedimiento ante los tribunales superiores. Espera. Sería la 1, sería la que yo tengo como número 10. 1, La 1 es 2, la 10, 3. la 2 es la No, 11. Y hasta la 13 sería, ¿no? La 3 es la 12 y la 13 es la 4, en el programa nuevo. La 13 ¿Y si nos es la 4. manejamos por títulos, profe? Bueno, vamos mejor. Estamos en medios de prueba, en la 1. Sí. Terminación de proceso 2. Es lo que dimos hoy. Recursos procesales 3. Sí. Procedimiento de los tribunales superiores 4. Sí. ¿Hasta ahí va el parcial? Sí. Hasta ahí va el parcial. ¿Qué quieren que le diga, les hable de... ¿Les interesa que la próxima clase... ¿Cuándo es el parcial? El 18 de octubre. 8 de octubre, profesor. ¿Tenemos todavía entonces una clase? A ver. Y quedan por delante 28 días. Sí, queda, sí, el 4 de octubre y el 25 de octubre, dice. Bien. A ver,
Les propongo recursos procesales, recurso aclaratoria, revocatoria, apelación, nulidad. Eso es bastante sencillo, se puede dar en 1 hora y le va a clarificar la cabeza. ¿Les gusta ese tema? ¿Llega hasta el recurso de queja por apelación denegada, profesor? Exacto. Bien. A mí me parece bien. Sí, profe, sí, también me parece bien. Y después, lo que me quedaría, procedimiento a tribunales superiores, que es apelación. Sí. Bueno, y claro, los efectos de la apelación. Que esto Sí. acá está mal. Los efectos de la apelación libremente concedida en relación, o si no, la forma, digamos, libremente concedida en relación, o los efectos sobre la sentencia, que sería suspensiva o no suspensiva, o si es inmediata o diferida. Es decir, que en el código no hablo nunca de inmediata, pero bueno. Y nos queda eso, trámite de recurso extraordinario, y eso generalmente no se hace. Está bien. Entonces nos queda, para la próxima, yo me lo voy a anotar, porque como tengo 2 materias, me hago unos líos. Sí, profe. Recursos, entonces. Bueno. Recursos. ¿Cuándo es el día próximo? Yo tengo el almanaque allá arriba. El 4 de octubre, profe. 4 de octubre. Bien, bárbaro. Entonces, 4 de octubre, recursos. Estén atentos porque yo por ahí meto ahora ¿qué tenían? ¿Un link o entraban directo, como la otra vez? Un link. Un link de nuevo, El ¿no? link, profe. Sí. Bueno, yo el link lo suelo hacer el viernes o el jueves, lo voy a tratar de hacer antes. Y así no... Bueno, listo, entonces. Gracias por estar. Si usted puede avisar, mientras usted avise por lo menos un día antes, profe, en el foro, nosotros cualquiera siempre mira uno y avisa a los demás. Está bien, yo no, pero eso es porque tuve dificultades. Me mandaron un instructivo que no tenía nada que ver. y lo armé, pero después tuve que comunicarme de nuevo con la parte con Yamila, que está cargada de eso, y lo tuve que desarmar todo hace 2 o 3 horas. Tengo la cabeza así. Porque ya cambiamos 3 veces con este Colabore. Entramos por un lado, entramos por el otro. Y el último que me mandaron, no funcionaba. Oh. Bueno. Bien. Bueno, profesor. Listo. Bueno, nos Entonces, vemos. Bueno, gracias, profesor. Chao, que sigan bien. Gracias, profe, por la clase. Igualmente. Que ande bien. Gracias. Bueno, que sigan muy bien ustedes.